un compromiso siempre a nivel ministerial por el cual no está, pero estamos nosotros y nos estamos gozando. ¿Cuántos dicen amén? Estamos gozando en el Señor, así que bienvenidos pastores, pastoras que están con nosotros e iglesia en general, bienvenidos todos, amén. ¿Qué les parece si antes de predicar la palabra del Señor se pone de pie y sale y saluda al menos 5 hermanos por ahí y dígale: hermano, qué gusto verte, dígale, qué gusto saludarte, dígale en el nombre del Señor, cada día te estoy viendo más hermoso, dígale, más hermosa. Ha de ser porque el Señor ha sido mejor al Señor. Gloria al Señor. Saludos hermanos allí a sus hermanos, su hermana, y dígale: qué bonito te ve, dígale, en la casa del Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Qué bonito es estar todos los hermanos juntos en armonía, en una verdadera coinonía. Esto se llama coinonía. La iglesia del Señor viene para fraternizar, ¿verdad? Que quizás pasan días, semanas que no nos vemos, pero que hoy tenemos la oportunidad de vernos y adorar juntos al Señor. Vayan conmigo, por favor, a la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer versículo 21 al versículo 24. Hay un tema que las hermanas del concilio a nivel de distrito tienen, y este tema es alabanza y adoración en el Espíritu. Mire qué bonito este tema. Entonces hoy vamos a aprender algo bien importante, bien esencial para nosotros los cristianos hijos de Dios. Amén. Vamos a leer lo que la Biblia dice, lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que el hermano David pueda decir, sino lo que la palabra del Señor hoy nos va a enseñar en esta hora. Dice la bendita palabra del Señor, versículo 21. Juan capítulo 4, versículo 21, vamos a leer hasta el versículo 24. Y dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, te damos gracias en esta preciosa y bendecida tarde, Dios. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pido, Señor amado, que puedas iluminar, Señor, mi mente, mi corazón, para poder hablar tu palabra, Señor, por de nuevo. No quiero, Señor amado, hablar algo, Señor, que no esté, Señor, dentro de tus planes, Señor amado, enseñarle a la iglesia, sino que quiero, Señor, hablar lo que tu Espíritu Santo ya puso en mi corazón, y esta tarde, Señor, la compartiré con la iglesia tuya, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor, todos los santos del Señor. Quiero, hermanos, en esta tarde hablar bajo el tema alabanza y adoración en el Espíritu. Yo creo que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, debemos entender, amén, que nosotros como cristianos debemos aprender a alabar al Señor, porque todo el mundo puede decir: yo alabo a Dios. ¿Ha oído usted esa gente? ¿Sabe que hay gente que ni es cristiana y dice que canta? Y bueno, y el colmo de los colmos es que hay gente que no es cristiana, que no se congrega, que no van a una iglesia, pero están alabando, y están cantando coros. Y nosotros los cristianos, hijos de Dios, que deberíamos de alabar al Señor, deberíamos de adorar, a veces nosotros no lo hacemos. Díganle que tiene la parte, el Señor ya comenzó a hablar. Pero qué tan importante, hermano, es cuando nosotros aprendemos y entendemos la importancia de saber alabar al Señor, porque no solamente alabar, no solamente es cantar, adorar al Señor no solamente es cerrar los ojos y levantar las manos,
No, señores. Alabar y adorar al Señor en espíritu. La palabra espíritu, entiendo aquí que ese tema nace por la parte donde creo que el propósito es que las hermanas del concilio desean que nosotros aprendamos a alabar y adorar al Señor en espíritu, o sea, en el Espíritu Santo de Dios. Pero en el versículo que hemos leído, si usted y yo somos curiosos, tenemos que saber que la palabra, hermanos, nos da algunas pautas. Y en este caso, en el versículo que hemos leído, o los versículos que hemos leído de Juan capítulo 4, ahí dice que hay que alabar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sí está conmigo? Amén. Pero hay una letra ahí que hace la diferencia y es una letra E. Cuando habla del Espíritu Santo es una letra E mayúscula para decir Espíritu Santo. O se refiere al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de Dios. Pero aquí, hermanos, hay una E minúscula. Entonces, esto me da la idea a pensar y a creer que dentro de lo que el Señor está hablando a la mujer samaritana es que ella debe de aprender a alabar y adorar al Señor en espíritu. Está hablando de su ser. Ya le que tiene la par, está hablando de su ser. De ese ser, hermano, que usted y yo tenemos dentro de este cuerpo, de esta carne. Recuerden que usted y yo estamos compuestos por tres sustancias: cuerpo, alma y espíritu. Y el salmista decía, hermano, que toda nuestra alma, todo nuestro ser debe alabar al Dios vivo, al Dios que nos ha dado vida, al Dios, hermano, que nos ha creado, al Dios que nos ha dado, hermano, la oportunidad de ser hijos de Dios. Es que usted no es cualquier cosa, iglesia. Es que no somos cualquier cosa. Usted y yo, dice la Biblia, dice la Escritura, el mismo Juan dice que todos aquellos que creyeron en Él son ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta hora? Somos hijos de Dios, y no hijos cualquiera, sino hijos lavados con la sangre del Cordero. Somos hijos redimidos con la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, iglesia del Señor, en ese contexto yo quiero explicar algunas cosas bien importantes. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, se narra la historia o una conversación. Allá hay, hermanos, una conversación. Aquellos que son estudiosos de las Escrituras ya saben por dónde voy a ir explicando. Pero la Biblia dice, hermano, que en el Evangelio de Juan, Jesús, vamos a ir para que podamos estar conectados al contexto. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, gloria al Señor, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde, hermanos? A Galilea, y le era necesario pasar por ¿dónde, hermanos? Por Samaria. Entonces Jesús, según la Escritura, viene, hermanos, de Judea y va a Galilea para pasar por Samaria. Y cuando él va, hermanos, para pasar por Samaria, se detienen, hermanos, en un lugar donde hay un pozo. Y en ese pozo, hermanos, dice la Escritura que llegaba una mujer a ese lugar para poder, obviamente dice allí, pues llevar agua. Vamos a leerlo para que usted y yo podamos estar más informado de esto. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar, hermanos, era una ciudad importante de Samaria. Dice que estaba junto a la heredad de Jacob. Dice que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta, según la hora nuestra, eran las 12 del mediodía. Y luego, hermano, dice la Escritura, en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y ahí comienza una conversación. Ahí se da, hermano, una conversación entre Jesús y una mujer que la Biblia no describe, no da detalles, cómo se llamaba, cuál era su nombre, de qué descendencia o qué linaje era. No da descripción, no da detalles, pero sí dice que era una mujer de Samaria. Y esta mujer, si usted ya leyó este pasaje, se dará cuenta que no era una mujer cualquiera, era una mujer tremenda.
La Biblia dice que esta mujer llegaba al pozo. Yo leí un comentario que dice, hermano, que esa hora no era habitual que las mujeres decentes llegaran al pozo. No era algo habitual, sino que ese momento o esa hora era una hora que era aprovechada por las mujeres como las conocemos aquí, de la vida alegre. ¿Están conmigo? Amén. Ya ustedes saben cuáles son las mujeres de la vida alegre, ¿verdad? ¿O le explico? Ya sabemos, ¿verdad? Las mujeres que les gusta andar por ahí vigiando al marido que no es de ella, pero esas son las mujeres del mundo. Porque las que ya son cristianas, hijos de Dios, esas mujeres alaban al Dios de los cielos. Están bien enamoradas de su esposo y enamoradas de Dios. Pues eso pensaba yo hasta este momento. Entonces dice la Biblia que no era habitual que esa mujer, que la mujer normal, una mujer decente llegara a esa hora, a la hora sexta o la hora a las 12 del mediodía a buscar agua. No era normal. Era algo, hermano, que si esta mujer llegaba a esa hora es porque algo también, aparte de ir a buscar agua, llegaba por otros motivos, tenía otras razones por llegar a esa hora. Pero la Biblia dice que en esa ocasión se encontró con un personaje, con el Hijo de Dios. Y usted ya sabe quién era, ¿verdad? Jesús. Y la Biblia dice, hermano, que se encuentra con Jesús y dice que Jesús estaba cansado porque venían de caminar. Yo me imagino que ya habían caminado mucho y él estaba cansado. Dice más adelante en la Escritura que sus discípulos van a buscar algo de comer, pero él se queda allí en el pozo. Y Jesús no se quedó simplemente por una casualidad, sino que él se quedó con un propósito. Porque el Señor sabe y conoce de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y entonces dice la Escritura, hermano, que se queda, hermano, Jesús allí y se queda platicando con aquella mujer. Y entonces la conversación, hermano, comienza a ser interesante porque Jesús le pide de beber a aquella mujer de Samaria. Pero aquella mujer responde en el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Y dice la Escritura que en el versículo 9 le dice, la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Dice así su Biblia, hermanos? No se tratan entre sí. Entonces, esa expresión de ¿por qué me pides de beber, aún tú siendo judío y yo samaritana? Había un trasfondo, hermanos, que brevemente se lo quiero explicar. Ahí, hermanos, lo que sucede es que esta mujer samaritana conocía parte de la historia de ellos y por qué razón no se juntaban o no se llevaban con los judíos. Y es que los judíos, hermanos, eran muy cuidadosos, muy religiosos, eran muy delicados en guardar según ellos la ley de Dios. Era gente, hermano, que eran muy religiosos y eran muy delicados en cuanto a la ley. Y por esa razón ellos cuidaban esa parte según ellos. Pero la mujer samaritana pertenecía a la ciudad de Samaria, una ciudad donde se dice, hermano, que esa ciudad de Samaria fue fundada por un rey llamado Omri. Diga conmigo, Omri. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 25, se habla de este rey llamado Omri. Omri, hermanos, perteneció a la línea de reyes del reino del norte. Todos sabemos ya, hermanos amados, que el rey Israel, el reino fue dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. En el reino del norte, hermanos, habían 10 tribus, las cuales, hermanos, eran gobernadas por reyes malos, dice la Escritura. Pero este Omri era uno de los peores reyes del reino del norte. Y entonces, hermanos, el reino del sur estaba, hermanos, que 2 tribus, que era la tribu de Judá y la media tribu de Manasés. Eran las 2 tribus, hermanos, que lideraban o, hermanos, estaban reinando la monarquía del linaje de David. Y entonces, hermanos, pero dice la Escritura que este rey Omri, hermanos, fue uno de los reyes más malos y fue el que fundó el reino o la ciudad de Samaria. Entonces, una vez hecho esto, dice la Biblia que estos hombres, estos reyes del norte, fueron reyes malos. De hecho, hermanos, este rey Omri fue el padre de Acab. Diga conmigo, Acab. Y Acab, hermanos, ¿quién fue, hermanos? Fue el rey que se casó con aquella mujer llamada Jezabel. ¿Ya leyeron ustedes de eso, hermano? Jezabel era una mujer mala, una mujer malvada. Y este rey Acab, dice la Biblia, que permitió que los hijos de Israel pudieran, hermano, levantar altares a los Baales de Ascaret. Y hermano, metieron la idolatría
reino del norte o el reino de Israel. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó? La Biblia dice, la Escritura enseña que el Señor, hermanos, se indignó. Jehová, hermanos, se enojó por ver cómo este reino del norte se había apartado de Dios. ¿Y saben qué pasó? Dice la Escritura, hermanos, que allá por el año 722 antes de Cristo, dice la Biblia que Dios, hermanos, levantó a un rey malvado asirio, para que, hermanos, invadiera y conquistara Samaria. Y cuando conquista Samaria, dice que se llevan, hermanos, al exilio, a todo el reino del norte. Bueno, algunos quedaron ahí todavía. Pero estos que quedaron allí, hermanos, en el reino del norte, fue gente, hermanos, que dijeron, bueno, verdaderamente se llevaron a los más malos, se llevaron a los más malvados. Sin embargo, hermanos, ellos no entendieron que era un castigo de Dios. Y se lo llevaron, hermanos, al exilio, que lo llevaron a la ciudad de Asiria. Y estando allá, hermanos, dice la historia también, la historia de la iglesia eclesiástica, y está esto, dice, hermanos, que ellos, hermanos, había un rey, el cual, hermanos, se llamaba Rey Sargón II. Este rey, hermano, llevó de colonos a la ciudad de Samaria. Y entonces ahí es donde ellos comienzan a meter la adoración, la idolatría. Ellos comienzan, hermano, a meter la cultura asiria a Samaria. Y es ahí donde ellos, los samaritanos que habían quedado, que eran judíos, que tenían, hermanos, sangre israelita, adoptaron aquella costumbre, aquellas culturas. Y entonces ellos comenzaron a adorar a los dioses, hermanos, de los asirios. Comenzaron, hermanos, a hacer sacrificios a niños. Comenzaron, hermanos, a hacer cosas, hermanos, abominables delante del Señor. Por esa razón es que entonces samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Ese era el motivo por el cual, hermanos, judíos y samaritanos no se llevaban, no se podían, hermanos, ni siquiera compartir un vaso de agua. Entonces, hermanos, la mujer samaritana en el capítulo 4, versículo 9, le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, me pides agua, siendo yo una mujer de Samaria? Y samaritanos y judíos no podemos, no nos llevamos, no sabemos tratarnos entre sí. Por eso que ya le acabo de comentar. Ahora bien, hermanos amados, llega el punto, hermanos, donde Jesús le explica que ahora, hermanos, Él le está pidiendo de beber agua. Y Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él. Porque ya Jesús ya está hablando, ya está dando una buena nueva. Jesús está dando un mensaje de esperanza. ¿Sabe qué, querido hermano y iglesia en general? El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega a tiempo. Y en el momento que usted y yo necesitamos una palabra, el Señor va a estar allí para que usted y yo podamos, hermanos, sentir que no estamos solos. La mujer samaritana tenía una necesidad tremenda. Ella no sabía ¿qué era verdaderamente Dios? ¿Quién era Dios? La mujer samaritana no sabía verdaderamente el propósito de Jesús al estar en esa hora, a las 12 del mediodía, a la sexta, en ese momento. Para la mujer samaritana simplemente fue como una experiencia cualquiera, pero verdaderamente no era ese el objetivo, el propósito. El propósito de Jesús era darle un mensaje a aquella mujer de Samaria para que entendiera que ella, a pesar de que había una barrera entre judíos y samaritanos, pero Jesús no hace acepción de personas. El Dios que usted y yo adoramos no hace acepción de personas. Él tiene amor para todos. Y en el mundo cristiano pasa eso, en el mundo cristiano pasa esto, hermano. Hay barreras. ¿Por qué cree usted, hermano mío? Claro, usted me va a decir, hay barreras por las doctrinas, porque tenemos algunas denominaciones, doctrinas, que no compartimos otros. Pero, hermanos, somos la iglesia del Señor. Y cada quien le va a dar cuenta al Señor. Pero si usted se encuentra un hermano bautista, usted salúdelo con amor. Usted se encuentra un hermano de la iglesia profética, aunque ellos no nos saluden a nosotros con amor, pero usted sí salúdelo con amor. Porque Dios nos ha mandado a no hacer excepción de personas. Imagina que Jesús no le hubiera dicho a aquella mujer: bueno, esta mujer es de Samaria, ¿verdad? Esta mujer es pecadora. Y además de eso, Jesús conocía quién era aquella mujer. Porque le pregunta: ve y llama a tu marido. ¿Y qué le dijo a aquella mujer, hermano? Después que había escuchado el mensaje, ¿qué le dijo a aquella mujer? Señor, no tengo, le dijo. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes todavía no es tu marido. Qué bárbara esa mujer, ¿verdad, hermano? 5 has tenido y el que tiene no es tu marido.
Por eso le digo que esta mujer era de la vida alegre. ¿Ya? De aquellas mujeres que usted sabe, ¿verdad? Roban la vida. Ya la puede ir conquistando, ¿verdad? Pero esas son allá las mujeres del mundo. Porque nosotros los cristianos, hijos de Dios, ya no andamos robando ni andamos codiciando las cosas del mundo. Porque ahora somos nuevas personas en Cristo. De modo, dijo Pablo en la carta 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Ahora usted es una nueva persona. Yo antes era bonito, a mí no me gustaba, hermano, mi coro. No me gustaba leer pega, no me gustaba, hermano. Yo tenía todos los vicios del mundo. Todos los vicios. Era un mal hablado, pero mire, cuando Cristo vino a mí hace más de 19 años, el día que yo reconcilié en una campaña, en un parqueo de mi colonia, ese día, hermano, fue el día más especial para mí, porque a partir de ese día, mi Cristo cambió mi vida. Él transforma nuestro entorno en ese del Señor. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, entramos al punto. Quiero, hermanos, explicarles brevemente, hermanos, 4 aspectos bien importantes en este mensaje. En primer lugar, quiero darle, hermano, explicarles qué es alabanza. Porque a veces la gente piensa que alabanza solo es venir y cantar y aplaudir, hermano. Esa es alabanza. No, mi estimado. La palabra alabanza hay un concepto que usted lo va a conocer en esta tarde. Dice, hermanos, que el diccionario hebreo, hay una palabra que, hermanos, en el hebreo se traduce al español Tequilá. Diga conmigo, Tequilá. Esta palabra, hermanos, significa canción de alabanza. La palabra del hebreo, Tequilá, es alabanza. Es canción, dice. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Pero en el hebreo, en el griego, hay una palabra para alabanza que es aineo. Diga conmigo, aineo. La palabra aineo significa alabar o reconocer. Ambas palabras, tanto en el hebreo, que es tequilá o aineo, representa, hermano, una acción donde el ser humano debe aprender a alabar al Señor, no solamente cantando ni con las palmas, sino que alabanza es reconocer el señorío y la grandeza de Dios. Así que usted no vaya a decir, hoy no alabe a Dios, porque todo el día, todo el tiempo, usted y yo tenemos que aprender a alabar al Señor. Tenemos que darle alabanza al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista decía estas palabras en el Salmo capítulo 34:1. Miren lo que decía el salmista: bendeciré al Señor, o bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oiga, dice: bendeciré al Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca. Este versículo demuestra la importancia de la alabanza constante en la vida del creyente. Todo el tiempo debe haber alabanza en su boca, iglesia del Señor. No solamente cuando hay carnita en la mesa, hermanos. Porque hay gente que solamente alaba a Dios cuando hay bendición, hermano, cuando hay pollito en la mesa. Y entonces algunos dicen: esto es lo que me hace cantar. Eso es. Pero cuando no hay pollo, hermano, no se le ve la alegría. Y usted y yo tenemos que aprender que cuando hay y cuando no hay que alabar al Dios de nuestra salvación. Hay que darle tributo, hay que darle alabanza y gloria al Eterno, al que vive y permanece para siempre. A Él sea toda la gloria, hermanos. Luego en Hebreos capítulo 13, la carta a los Hebreos, el escritor, hermanos, escribe estas palabras, miren, y dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios. Miren lo que dice esta carta. Así que ofrezcamos siempre a Dios, Hebreos 13:15, por medio del sacrificio de la alabanza, es decir, hermano, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabe qué más es alabanza, hermano? Cuando usted está testificando de las maravillas del Señor. Cuando usted y yo testificamos y contamos la grandeza del Señor. Cuando le decimos al vecino y a la vecina: fíjese que quiero comentarle que hace años yo era la fulana de tal que por allá pasaba sola en la calle, me gustaba vivir. Yo era aquella fulana que vivía, me gustaba pasar sola en la casa del vecino, y no haciendo nada bueno, sino hablando del mal de la gente. Las cámaras portátiles. Pero ahora quiero decirle
que cuando vine a Cristo el Señor cambió mi vida, Él me transformó, y ahora si voy a visitar a alguien es para compartir las buenas nuevas del reino. Eso se llama alabanza al Señor, porque usted está declarando con sus labios, con su boca, que aquel que le ha dado la vida a usted y a mí ha cambiado su vida. Yo no sé cuánto les gusta contar su testimonio, pero a mí me encanta contar mi testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, hermano, la alabanza es un acto fundamental en la vida del creyente. Su alabanza debe estar en las buenas y en las malas. ¿Sabe qué dice la escritura de Job? Ya usted conoce la escritura, iglesia. Pero la Biblia habla de Job, un hombre que dice la palabra que en un solo día perdió todo. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermano? Cuando le llegaban a decir, dicen que por ahí, mirá, tus siervos estaban por ahí arando la tierra, preparando, y de repente cayó fuego del cielo y todos murieron. Tus animales que tenías en el campo estaban comiendo, estaban pastando, y de repente cayó fuego y murieron todos. Tus hijos estaban celebrando fiesta, estaban comiendo, y la casa cayó sobre ellos y todos murieron. Y dice que cada vez que llegaba una mala noticia, ¿qué dice la Biblia que se dejó? ¿Quiere gracias para eso? ¿Ofrezco yo sacrificio todos los días al Señor? ¿Eso dijo? No. ¡Qué barbaridad para eso! Yo creo en un Dios vivo. Usted sabe que Job era un hombre contemporáneo de la gente de plata. Pero la Biblia dice, hermano, que a pesar de todo eso, Job reconoció, hermano, y dijo él, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito sobre todas las cosas. Job reconoció que en medio del proceso, en medio de la dificultad, había que darle toda la gloria y la honra a aquel que vive y permanece para siempre. Eso es lo que es alabanza al Señor, hermano. Alabanza no solo es cantar, somos el pueblo de Dios, que algunos ni cantan. Porque algunos llegan a la iglesia, hermano, no cantan. Algunos llegan a limpiarse las uñas a la iglesia. Eso le digo porque yo lo he visto en mi congregación. Otros llegan, hermano, a comer chicle en la iglesia. Otros llegan, hermano, a ver las notificaciones de Facebook en las redes sociales en la iglesia, la casa de Dios. Mire qué falta de respeto y reverencia en la casa de Dios. Cuando esta casa, hermano, es para que usted y yo nos conectemos con el cielo. Esta casa es para que usted y yo tengamos conexión. Esta casa es para que podamos bendecir el nombre que es sobre todo nombre y darle la gloria a aquel que vive y permanece para siempre. Pero a veces nos perdemos, hermanos. A veces nos perdemos, santos. A veces nosotros perdemos el concepto de esto. Entonces, alabanza es, hermano, una palabra fundamental, es un acto de vida. Debe ser un estilo de vida suyo y mío. Todo el tiempo tenemos que darle alabanza al Señor. Bueno, voy avanzando. En segundo lugar, hermanos, la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración, hermano, o adorar, viene de una palabra del griego, es proskuneo. Diga conmigo, proskuneo. La palabra proskuneo es una palabra compuesta. Pros significa hacia. Cuneo significa besar. Cuando entonces decimos proskuneo, estamos diciendo besar, o estoy diciendo hacia besar. Es decir, que el ser humano cuando ofrece adoración está dando lo mejor de él a algo o a alguien. En este caso yo le pregunto a usted, ¿a quién adora? ¿A quién adoramos? Porque a veces tenemos otros diositos a quienes adoramos. En la congregación tenía yo una siervita por ahí que tenía una niña, se de una niña. Y todo el tiempo, ay, mi niña preciosa, te adoro. Ay, y por la niña no iba al culto. Diositos. Hay gente que su Dios es el trabajo y prefieren hacer horas extras, hermano. Dedican su vida al trabajo y a Dios nada. Entonces están dándole adoración ¿a quién? A otra persona. En este caso, al Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, el Dios de la avaricia. Pero los hijos de Dios, la iglesia, usted y yo, tenemos que darle proskuneo ¿a quién? A Dios. Tenemos que venir, porque la alabanza dice, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. La adoración debe ser un estilo de vida de todos los santos del Señor, la iglesia del Señor. La adoración, proskuneo, debe ser, hermano, un acto de adoración a Dios, solamente al Dios, porque el Dios que usted tenemos es un Dios que no comparte su gloria con nadie.
Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Pero nosotros a veces sí, hermanos, compartimos nuestra adoración. Le damos una pequeña parte de nuestra adoración al Señor y la demás a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la casa, al carro, al trabajo y a las cosas materiales. Y a Dios, hermano, 1 hora y media, 2 horas, hermano, y usted está preocupado que se quiere ir de la iglesia. Cuando usted tiene que venir con tiempo para venir a la casa de Dios y adorar al Señor. Dijo un hermano en la congregación de nosotros, no dijo, si la predicación dijo, deben de ser lo máximo, dijo, 25 a 30 minutos, porque los no sé qué, dijo, dicen que el ser humano solamente capta 15 minutos. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, hermano? ¿Cuánto tiempo pasa usted en TikTok? Y nada que siendo un mensaje para poder, hermano, compartir el mensaje de salvación, sino que viendo bayuncadas, hermano. Ay, que yo me siento sola, dice la sierva del concilio misionero femenino. Me siento triste, no sé si alguien me puede consolar y que no tiene el Espíritu Santo que lo consuela, hermano. Porque ¿cuál es entonces eso? Estamos abriendo puertas, hermano, y su adoración, hermano, a Dios está haciéndola a un lado. Entonces tenemos que aprender que verdaderamente la verdadera adoración, proscuneo, debe ser solamente al Dios eterno, aquel que está sentado en el trono. Solamente Él merece toda la gloria y toda la honra. Esta palabra, hermano, significa proscuneo, es adorar, intimidad. Aparte de eso, hermano, la palabra significa postrarse, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia, adorar, dar obediencia. Hermano, nuestra adoración no solamente cuando cantamos cansado del camino. No, adoración es un estilo de vida, santo del Señor. Que alabanza, hermano, es también un estilo de vida. No suele venir a cantar alabaré, alabaré, alabaré. Y dijo algunos hermanos en la iglesia, yo no puedo desentonar, hermano, yo no puedo cantar, dice, yo no puedo ir en la nota fa, dice, yo no puedo ir, ¿verdad?, en re, porque siempre termina enredado, dice el hermano. Y no canto en fa, sino que canto por fe, dice. No importa que usted no pueda cantar o entonar en las notas musicales que están establecidas ¿cómo se llama lo que es la parte, hermanos, de las notas musicales? Su alabanza y su adoración no es cantar, su alabanza y su adoración es un estilo de vida, es testificar, darle tributo, reconocer al Dios de nuestra salvación, iglesia del Señor. Eso es alabanza y adoración. Ahora, para la palabra adoración, hermano, pues se le da adoración a Dios. Mateo 4:10, Juan 4:21 al 24, donde estoy leyendo, hermanos, que son citas que hablan sobre la adoración a Dios. En Mateo 2:2, Mateo 8:2 y 9 al 18, hermanos, se habla de que también Cristo recibió adoración. Jesús, el Hijo de Dios, recibió adoración. Pero también, hermanos, se habla, hermanos, que el hombre, el ser humano, le da adoración a Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 13:4 que, hermano, se le daba gloria y honra. En la visión que veo Juan, hermanos, en Apocalipsis, dice que vieron que la gente, los hombres, daban adoración a ¿quién? Al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón, hermano? Satanás, el diablo. Que Dios lo reprenda esta noche, esta tarde, iglesia. Pero también Satanás recibe adoración. Y sabe que hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores en la iglesia. Porque la Biblia dice, Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque hay falsos adoradores. Hay quienes, hermano, aparentan adorar. Mire, usted me puede ver aquí, hermano, hasta con lágrimas en los ojos adorando al Señor, pero mi vida es lo contrario. Y con mucho respeto a los músicos, no solamente no todos los músicos, pero el músico, hermano, que después usted los ve, terminan de adorar al Señor y de repente nada. ¿Dónde están? Con mucho respeto, yo respeto mucho a los músicos. Pero yo les digo a ellos, en esta casa terminamos de cantar y adorar al Señor y usted se queda sentadito adorando al Señor. Porque no solamente hay que adorar aquí, sino que también hay que adorar aquí, escuchando la palabra del Señor. Hermanos, es que Dios es un Dios santo. Que Dios, hermano, es un Dios fiel, hermanos. Entonces el ser humano siempre ha buscado una manera de adorar. ¿Se recuerda lo que dice la Biblia y la Escritura? Cuando el Señor acababa de sacar al pueblo de Israel, hermano. Y allá dije, ¿se recuerdan? Habían cruzado el Mar Rojo. Y después de cruzar el Mar Rojo, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Escritura? La Biblia dice, hermano, que Moisés se va al monte para estar 40 días y 40 noches en el monte
Sinaí. Y estando allí, hermano, dice la escritura, no lo digo yo, dice la Biblia, que hermano Moisés se tardó. ¿Y qué pasó? Los ancianos de Israel, estaban allí, hermanos del pueblo, juntamente con Aarón. Le dijeron a Aarón, los ancianos, haznos un Dios para adorar. 40 días y 40 noches Moisés se había ido para el monte a estar hablando con su Dios. Él estaba recibiendo la ley. Y ustedes saben que la Biblia dice que estaban, hermano, ¿a dónde se la dio el Señor? La primera ley, hermano, en unas tablas de piedra. Y mientras él estaba adorando allá, hermanos, el pueblo de Israel, que hace unas semanas, hace un par de meses, habían salido, oigan bien, habían visto lo que Dios había hecho, Jehová había hecho con el pueblo de Israel, con el pueblo de Egipto. 10 poderosas plagas terribles habían caído. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo. Y dice la escritura, hermano, que después que ven todo ello, cruzan y pasan el mar rojo en seco, dice la palabra del Señor. Pared acá del mar y pared acá del mar, y ellos cruzaron en seco. ¿No cree usted que eso es algo sobrenatural, hermanos? Eso no es algo que se da habitualmente. Eso es algo sobrenatural. Eso es una maravilla de Dios. Pero ¿qué cree usted que pasó? Al otro lado del Jordán, al otro lado del mar, ellos están adorando a un becerro, que la Biblia dice, hermano, que Aarón les pidió sus aretes, sus cadenas, sus zarcillos, todo de oro, lo fundió para hacer un becerro de oro, y dice que lo estaban adorando. Mire usted, acababan de ver las maravillas del Señor, y ahora estaban adorando a quién, hermanos, a un becerro. Dice que Moisés se encendió ira, quebró las tablas. Y entonces, hermano, hubo una mortandad allí porque muchos murieron por idólatras. Ve usted que el ser humano siempre busca una manera o busca algo que adorar. Cuando no tenemos conocimiento que el único que recibe adoración es el Señor, ahí estamos buscando que adorar, hermanos. Hay cristianos y hay santos del Señor, porque no le voy a predicar a la gente del mundo, estoy hablando a los cristianos que tienen su Diosito, el carro, hermano. Si hasta lo besan, qué carro más hermoso. No voy a la iglesia porque me lo van a rayar en el parqueo. Otros tienen su Diosito, hermano, que es la casa. No salen de la casa, los siervos. No vienen a los amantes de las hermanas porque se quedan cuidando la casa. Se la pueden llevar, se la pueden robar. Otros no salen porque tienen sus animales, el perro, la mascota. ¿Sabía usted que hay cristianos que por cuidar a la mascota no van a la iglesia? Así que tienen sus becerritos de oro. Otros no van a la iglesia porque los hijos, hermanos, no les permiten ir a la iglesia. Hermano, usted y yo tenemos un Dios vivo. Y dice Jesús allá en el Nuevo Testamento, el que no deja de padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Ay, hermano, que vean qué tormenta se está poniendo ahora. Si ahí tenemos paraguas, si hay capas, si hay, hermano, todo para cubrirnos, hermano, pero usted no se pierde la bendición del Señor. Ay, hermano, hay que ver ahorita el gran ventarrón, el gran huracán que pasó el día de ayer. Pues usted puede ser el próximo Elías, hermano, que se lo lleve el Señor en un torbellino. Si no se lo puede llevar, hermano. Mire, hermano, yo sentía que el Señor me llevaba ayer, hermano. Con todo el claro. Qué huracán, hermano. En la carretera yo ya sentía que el Señor me llevaba. Yo sentía, dije, ya este carro va a quedar y yo me voy con el Señor. Qué hermoso, hermano, poder disfrutar, hermano. No ver eso, las cosas, hermano, naturales como un obstáculo para servirle al Señor. Hermano, que su adoración sea pura al Señor. Que nuestra adoración, que nuestra alabanza sea solo para Dios. Quite los dioses que le están quitando la alabanza y la adoración al Señor. Usted sabrá qué son esos dioses. Usted adora y alaba más a esas cosas materiales que al Señor. En tercer lugar, ¿qué es la alabanza y la adoración en espíritu? Hablando en espíritu, hermano, estamos hablando de la parte, hermano, de nuestro ser. Dice, hermano, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí la palabra espíritu se refiere al ser nuestro. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro ser. Está hablando de nuestro ser. El espíritu es, hermano, adorar. Es tener un contacto directo, es una conexión directa. ¿Sabe con quién? Con el Espíritu Santo. Que su espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos adorando, cuando usted estamos testificando, hoy que yo estoy predicando en este momento, hermano, mi espíritu está conectado con el Espíritu Santo de Dios.
siento la gloria de Dios, siento la presencia de Dios aquí, hermano. Cada vez que usted viene a la iglesia debe de aprovechar eso. Que su alma, que su ser adore al Señor. Que usted no salga como entró al culto. Que usted venga, hermano, a la iglesia con un propósito. Venga a alabar a Dios y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando usted salga de esa puerta, usted va a salir renovado en el Espíritu Santo de Dios. Yo he llegado a predicar con fiebre, con calentura, dolor de hueso. He llegado, hermanos, a predicar. La gente no se ha dado cuenta que yo he llegado enfermo. En el altar yo he pegado una sudada terrible, tremenda. Y cuando me he bajado, yo me he bajado sano para la gloria del Señor. Pero para eso hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hay que saber adorar en espíritu y en verdad. Eso es adorar conectado nuestro ser interior con el Espíritu Santo. Todo lo demás es secundario, iglesia. Todo lo demás es secundario, pero la prioridad es disfrutar la presencia del Señor. ¿Cuántos disfrutan la presencia de Dios? Cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a la casa de Dios, cuando vamos a los avances, cuando vamos a cualquier actividad. Anoche hubo una gran trabazón, dice, me contaron que hubo un tráfico terrible aquí. Gracias al Señor, pues yo fui a una vigilia a predicar, mi cuenta me di, cuando regresé como a la 1, ya no había tráfico, gracias al Señor. Así que, hermano, hay que darle la gloria al Señor siempre. Siempre. Nuestro espíritu se llena de su espíritu, nuestra adoración brota de esa conexión con el Señor. Por eso, mire, hermano, esa actitud el salmista la refleja en el Salmo 103, versículo 1 y 2. ¿Qué dijo David en el Salmo 103, versículo 1 y 2, hermano? ¿Qué dijo? ¿Qué dice, hermano? ¿Usted quiere saber la palabra del Señor? Dijo, bendice alma mía. ¿Por qué cree usted que David le dice al alma, bendice alma mía a Jehová? Porque a veces usted y a mí, rápido se nos olvida lo que Dios hace en nuestra vida. Gente que le llegó COVID, el Señor los sanó, prometieron volver a la iglesia, prometieron servir al Señor, y una vez se les olvidó, ya ni se congregan. ¿Sí o no? Yo tengo mucha gente, hermano, que me decían y me hablaban, pastor, ¿y cuándo va a abrir el templo? Pastor, ¿y cuándo vamos a hacer culto? Pastor, ¿y cuándo vamos a hacer? Yo desesperado, Señor, que ya pase esto rápido para volver a abrir los templos, la casa de Dios. Nomás abrimos la casa de Dios, hermano, esa gente que más preguntaba y la gente que nunca volvió. Y los que no hablaban y los que no hacían nada, ahí estamos dándole la gloria al Señor. Porque decir a Dios, decir al Señor que le amamos, de decirlo al hecho, hermanos, hay un gran estrecho ese por ahí, ¿verdad? Hay un gran abismo de decir yo amo a Dios. Usted puede decir yo amo a Dios, pero demuéstrese, hermano. Cuando usted y yo estamos enamorados, bueno, hablando en sentido literal, cuando alguien pregunta, levante la mano, ¿quiénes han estado enamorados? En serio, ¿cuántos han estado enamorados? Enamorados aquí en la tierra de alguien. Obviamente una hermana de que hoy es su esposo, ¿verdad? No me voy a venir con el cuento de un hermano por ahí. Yo estaba enamorado de mi amigo santo, Mateo Espíritu. No, se enamoró. Yo me enamoré de la hermana Sandra. ¿Sabe que cuando yo estaba enamorado de la hermana Sandra, a mí no me quitaba, hermanos, el deseo de ir a verla, aunque hubieran tormentas y huracanes? Me cruzaba ríos, bosques, hermano, selva por ir a ver la selva. Cuando uno está enamorado, no sé si solo a mí me pasó eso, pero como en aquel tiempo no había Facebook, no había WhatsApp, no había TikTok, no había nada de eso, hermano. Las cartas que hacían, hermano, los corazones, como boteando sangre, hermano, y una flecha para eso. ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen eso? Cuando usted está enamorado, no lo detiene el clima, no lo detiene nada, se lo digo por testimonio. Entonces, cuando usted está enamorado de Dios, no debe detenerlo nada. ¿Por qué entonces nos detiene la lluvia? ¿Por qué nos detiene el clima? Ay, es que ahí en el nuevo pacto, qué calor hace. Ay, es que ahí siento que me voy a derretir y voy a salir, voy a entrar gordo y voy a salir delgado. Para mí es un gusto estar sudando aquí, hermano. Estar sudando. Porque yo prefiero perder este calor a estar en las llamas del infierno. Yo prefiero este calor, hermano, que estar en una eternidad en el infierno. No, yo prefiero este calor, yo lo disfruto. En la iglesia, ¿verdad, hermana Sandra? Como pegó unas sudadas, hermano, tremendas. Y después la hermana Sandra le lleva, hermano, ¿cómo se llama eso? Unos sueros que hay, hermano, para que me vuelva a hidratar. Pero qué bonito es servir al Señor, hermano. Entonces,
bendice alma mía, dijo el salmista, Jehová. ¿Y qué dice la palabra? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno. A eso se le llama alabanza y adoración en el espíritu de nuestro ser. Cuando usted no se olvida de Dios. Si no hay nada, hermanos, en la casa, hermanos, no hay nada en la red, no hay nada, usted bendice. No, mire, nosotros venimos de aquí, hermano. Como familia pasamos por un proceso difícil. No vaya a pensar que ahora la gente me critica y dice, ay, miren el pastor, con calma, miren el pastor, que no sé qué, que no sé cuándo. La gente solo habla porque tiene boca. Pero nosotros sabemos de qué proceso Dios nos ha traído. Pero en medio de ese proceso, en medio de ese desierto en el del cual venimos, yo estaba seguro que Dios me hizo pasar por un desierto, por un proceso. Esa temporada era para poder catapultarme a la gloria postrera que venía. Porque estoy seguro que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero hay gente que quiere la bendición, pero no quiere el proceso. Hay gente que quiere, hermano, vivir en la bendición, pero no quiere pasar el desierto. Y cuando están en el desierto, ahí se acabaron las alabanzas de adoración. Alaba a Dios. Ahí se acabaron las alabanzas de adoración. Ahí se acabaron los cánticos, solo somos quejas. Y debemos aprender a no quejarnos, sino a darle la gloria al Señor siempre. Y termino con esto. La Biblia narra, hermanos, de una experiencia, de un testimonio que a mí me parte el alma y el corazón. Dice la Escritura que Pablo y Silas estaban, hermano, hoy también en un proceso difícil. Habían hecho un milagro extraordinario. Una mujer divina ahí que le decía cosas bonitas, pero Pablo sabía que no era algo bueno, no era Dios, sino que era un halago satánico. Y el Señor libera a esa mujer. Y como consecuencia de eso, dice la Biblia, que Pablo y Silas van a parar a la cárcel. Y ahí usted encuentra, en el Hechos capítulo 16, usted puede leerlo. Y yo encuentro en Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas no se están quejando en la cárcel. Y las cárceles de antes no eran como las que hoy conocemos. El Secot es una residencia de lujo, de cárcel. La cárcel donde Pablo y Silas estaban era una cárcel terrible. Estaba ahí, hermanos, Pablo y Silas presos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos estaban allí cantando, orando y cantando himnos al Dios de los cielos. Y cuando usted está orando en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio de su problema, ¿sabe qué sucede? Entonces es allí donde la gloria del Señor cae sobre su vida, y allí donde usted ve como Dios, hermano, puede glorificarse en medio de su alabanza y su adoración. A eso sí se le llama alabar y adorar al Señor en Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hay pollo, cuando hay carne, cuando hay bendición, hermano, todo el mundo, cuando le cae por ahí la famosa llamadita, aquella que le gusta a usted, ¿verdad? Y le dice, anote la clave, por favor. Eso nos gusta oírle a todos, ¿verdad que sí? No le gusta pedir esa llamada. Anotar la clave por ahí, te van $300. No le gusta a usted, esa es música para sus oídos. Y gloria a Dios por aquellos que reciben esa bendición. Gracias a Dios, hermano, nosotros no tenemos nada de eso, no te clave. Solo nos damos las claves de la palabra del Señor. Clave $300. Pero mire, Dios ha sido fiel con nosotros. Y aquí estamos sirviendo al Dios de nuestra salvación. Pero aquella noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, que estaban en el Espíritu. Y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto se llama el poder de la adoración al Señor. En medio de los procesos. Cuando usted está pasando por medio de procesos difíciles, le voy a dar un consejo: alabe y adora al Señor. Y en vez de andarse quejando, ay, que más que a mí me pone la presidenta del concilio a hacer limpieza, que solo a mí me pone a barrer, que solo a mí, dijo alguien en la iglesia, ya me agarraron de papos. A mí cuando me dijeron eso, le dije yo al presidente en ese momento, por favor, ya no me ponga este hermano, porque piense que para uno el pastor están haciendo la limpieza en la iglesia. Si todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y aún barriendo, aún limpiando las mesas, poniendo sillas, ordenando sillas, con eso también alabamos y adoramos al Señor. Hay gratitud en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué debemos alabar y adorar al Señor entonces? Porque hay gratitud en su corazón y en mí.
¿Sabe qué pasó? Vamos a volver a la historia de la mujer samaritana. Mire lo que dice entonces la palabra del Señor en el versículo 20, aleluya, 23. Mas la hora viene y ahora viene, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adorar busca que le adoren. ¿Y sabe qué dice el versículo 24? Jesús dijo, Dios es espíritu. ¿Alguien ha visto a Dios? No podemos ver a Dios. Y el día que usted lo vea, si usted le pide al Señor, ese día usted ya no estará en cuerpo. Ya no, porque nadie ha visto a Dios. Nadie. Solo lo vamos a ver cuando nuestro cuerpo sea transformado, según 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Y dice la Biblia, Dios es espíritu, los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Siga adorando, sigamos adorando al Señor, sigamos bendiciendo el nombre del Señor. Aún estemos pasando por escasez, aún estemos enfermos, aún con fiebre, aún con dolor de hueso, aún saciando, aún un diagnóstico terrible, aún quizás haya algo difícil, hermano, que a usted no le agradó, hermano, pero en medio de ese proceso, usted levante sus manos y diga, yo bendeciré a mi Señor en todo tiempo, porque he reconocido que en las buenas y en las malas, mi Cristo merece mi alabanza y mi adoración. Cuanto le dan aplausos a Dios de su salvación. Aleluya, amén. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Póngase de pie, por favor, iglesia del Señor. ¿Cuál fue el tema de esta hora, hermanos? ¿Cuál fue el tema de esta tarde, hermanos? Alabanza y adoración en el Espíritu. Le acabo de enseñar, hermanos, los aspectos siguientes. Número 1, ¿qué es la alabanza? Número 2, ¿qué es la adoración? Número 3, ¿qué es la alabanza y la adoración en espíritu? Número 4, ¿por qué debemos alabar al Señor? ¿Por qué debemos adorar al Señor? Porque debe de haber gratitud en su corazón. Porque usted aprendió a ser una iglesia que en las buenas y en las malas usted debe de adorar al Señor. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Daniel en el foso de los leones solamente oró a su Dios, reconociendo que él no estaba solo allí. Pablo y Silas en la cárcel oraban y cantaban himnos al Señor, porque reconocían que Él es el único Dios a quien usted y yo debemos recurrir, a quien debemos ir, porque no hay nadie más en quien podemos confiar. Padre, en esta hora, Señor, gracias te damos, porque tú nos has permitido este privilegio, Señor, de poder adorarte,